Un saludo para todos. Hoy continuamos con los dioses venidos del cielo y cómo nacieron las sociedades secretas, extraído del Amanecer de los Magos de Powell Siberger. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática. Por nuestra parte no pretendemos imponer nuestra hipótesis y lo que formulamos únicamente como un ejercicio del espíritu abierto. Y así decía el libro que hemos estado siguiendo. Hace 10.000 años una civilización superior domina el globo y establece en el Gran Norte una zona de deportación. Veamos lo que dice el folclore esquimal. No nos habla de tribus transportadas al Gran Norte en el origen de los tiempos por pájaros metálicos gigantes. Los arqueólogos del siglo XIX insistieron mucho en el absurdo de estos pájaros metálicos. Todavía no se ha realizado ningún trabajo comparable al del Instituto Smithsonian sobre objetos mejor definidos. Por ejemplo, sobre los lentes se han encontrado lentes ópticos en Irak y en Australia Central. Provienen de la misma fuente, de la misma civilización. No ha sido llamado ningún especialista óptico moderno para que se pronunciara sobre el caso. En nuestra civilización desde hace 20 años, todos los cristales de óptica son pulimentados con óxido de cerio. En vastas regiones del desierto de Gobi se observan vitrificaciones del suelo parecidas a las que se producen en las explosiones atómicas. Además, se han encontrado en las cavernas de Bojistán inscripciones acompañadas de mapas astronómicos que representan las estrellas en la posición que ocupaban hace 3.000 años. Y se ven unas líneas que unen a Venus con la Tierra. A mediados del siglo XIX, un oficial de marina turco, Piri Reis, regala a la librería del Congreso un paquete de mapas que ha descubierto en el Oriente. Los más recientes datan del tiempo de Cristóbal Colón, los más antiguos del siglo I después de Jesucristo, y los unos son copia de los otros. En 1952, Arlington Mallory, gran especialista en cartografía, estudia estos documentos y advierte que todo lo que existe en el Mediterráneo, por ejemplo, ha sido consignado, pero no está en su sitio. ¿Pensarían aquellas gentes que la Tierra es plana? Nos reprocharán que formulemos estas preguntas. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas de América, habla de una civilización infinitamente antigua que conocía las nebulosas y todo el sistema solar. Los de la primera raza, leemos, eran capaces de todo saber, estudiaban los 4 rincones del horizonte, los 4 puntos del arco del cielo. El hombre que en 1910 escribía estas líneas no era ni un escritor de ciencia ficción ni un vago ocultista. Era uno de los adelantados de la ciencia, el profesor Frederick Soddy, premio Nobel, descubridor de los isótopos y las leyes de la transformación de la radiactividad natural. La Universidad de Oklahoma publicó en 1954 los anales de unas tribus indias de Guatemala que datan del siglo XVI, relatos fantásticos, apariciones de seres legendarios, costumbres imaginarias de los dioses. Lo que sabemos de la ciencia y de las técnicas modernas debería, empero, hacernos leer con otros ojos esta literatura. El libro de Xian habla de los señores de la faz resplandeciente que abandonan la tierra, retirando sus conocimientos a los hombres impuros y borrando por desintegración las huellas de su paso. Se marchan en carros voladores movidos por la luz a su país de hierro y de metal. Su reciente estudio de la literatura maya en la Gaceta, el profesor Agrest, que admite la hipótesis de una antigua visita de viajeros interplanetarios, encuentra entre los primeros textos introducidos en la Biblia por los sacerdotes judíos recuerdos de seres venidos de fuera que, como Enoc, desaparecían para remontar el cielo en arcos misteriosos. Los libros sagrados hindúes, el Ramayana y el Mahabharata, describen a
aeronaves que circularon por el cielo en el origen de los tiempos y que parecían nubes azuladas en forma de huevo o de globo luminoso. Podían dar varias veces la vuelta a la Tierra. En el Mausola Purba figura esta singular descripción incomprensible para los etnólogos del siglo XIX, pero que ha dejado de serlo para nosotros. Es un arma desconocida, un rayo de hierro gigantesco, mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a todos los miembros de la raza de los Brishnis y de los Andaksas. Los cadáveres quemados eran irreconocibles, los cabellos y las uñas se caían, los objetos de barro se rompían sin causa aparente, los pájaros se volvían blancos. Al cabo de algunas horas se estropearon todos los alimentos, el rayo se deshizo en un polvo fino. Y esta cucra, volando a bordo de un vimana de gran potencia, lanzó sobre la triple ciudad un proyectil único cargado con la fuerza del universo. Una humareda incandescente parecida a 10.000 soles se elevó esplendorosa. Cuando el vimana hubo aterrizado, apareció como un espléndido bloque de antimonio posado en el suelo. Ahora, después de haber estado en el pasado, tratando de encontrarse todo lo concerniente a civilizaciones desaparecidas y dioses venidos de las estrellas, regresemos a la época de las órdenes secretas de 1887. La Golden Dawn, fundada en 1887, procedía de la Sociedad de la Rosacruz inglesa, creada 20 años antes por Robert Wentworth y cuyos miembros eran reclutados entre los maestros masones. Esta última sociedad estaba constituida por 194 miembros, uno de los cuales era Bulwer Lytton, autor de Los últimos días de Pompeya. Después de la muerte de Woodman y de la retirada de Westcott Matters, fue el gran maestro de la Golden Dawn quien dirigió algún tiempo desde París, donde acababa de casarse con la hija de Henry Bergson. Existe una posibilidad de alianza con el dueño del mundo, con el rey del miedo, que reina en una ciudad oculta en algún lugar de Oriente. Los que celebren el pacto cambiarán por muchos milenios la superficie de la Tierra y darán sentido a la aventura humana. Tales son las teorías científicas y los conceptos religiosos que alimentaron el nazismo original y en los que creía el señor de los bigotes de la Segunda Guerra Mundial y los miembros del grupo que pertenecía y que en proporción considerable orientaron los hechos sociales y políticos de la historia reciente. Esto parece una extravagancia, la explicación siquiera parcial de la historia contemporánea partiendo de tales ideas y creencias. Puede parecer repugnante, pero nosotros creemos que nada es repugnante cuando se trata de la verdad. Es sabido que el partido nazi se mostró francamente e incluso ruidosamente antiintelectual y quemó los libros y rechazó a los físicos teóricos del campo enemigo judeo-marxista. Es menos sabido el porqué y en favor de qué explicaciones el mundo nazi rechazó las ciencias occidentales oficiales. Y se sabe menos aún en qué concepto del hombre se apoyaba el nazismo, al menos en el espíritu de algunos de sus jefes. Cuando se sabe todo esto, se sitúa mejor la última guerra mundial en el marco de los grandes conflictos espirituales. La historia recolora el aliento de las leyendas de los siglos. Se nos lanzan anatemas como si fuésemos enemigos del espíritu, decía el señor de los bigotes. Pues bien, sí lo somos, pero en un sentido mucho más profundo de lo que haya soñado jamás la ciencia burguesa en su imbécil orgullo. Es aproximadamente lo mismo que declaraba Gurdjieff a sus discípulos Uspensky después de haber enjuiciado a la ciencia al doctor Willy Lai, uno de los más grandes expertos en el mundo de la materia de cohetes, huyó de Alemania en 1933. Por él nos hemos enterado de la existencia en Berlín, poco antes del nazismo, de una pequeña comunidad espiritual que reviste un gran interés para nosotros. Esta comunidad se fundaba literalmente en una novela del escritor inglés Bulwer Lytton, La raza que nos suplantará. Esta novela presenta a unos hombres cuyo psiquismo está mucho más desarrollado que el nuestro, han adquirido poderes sobre ellos mismos y sobre las cosas que los hacen semejantes a los dioses.
Por lo pronto siguen ocultos, habitan en las cavernas en el centro de la tierra, pronto saldrán de ella para reinar sobre nosotros. Esto era todo lo que parecía saber el doctor Willy Ley. Añadía sonriendo que los discípulos creían poseer ciertos secretos para cambiar de raza, para igualarse a los hombres ocultos en el fondo de la tierra. Eran métodos de concentración y toda una gimnasia interior para transformarse. Comenzaban sus ejercicios contemplando fijamente la estructura de una manzana partida en dos. Nosotros proseguimos la investigación. Esta sociedad berlinesa se llamaba la Logia Luminosa o Sociedad del Bril. El Bril es la enorme energía de la cual solo utilizamos una ínfima parte de la vida ordinaria, el nervio de nuestra divinidad posible. El que llega a ser dueño de un Bril se convierte en dueño de sí mismo, de los demás y del mundo. Aparte de esto, no hay nada deseable. Todos nuestros esfuerzos deben tender a ello. Todos los demás pertenecen a la psicología oficial, a la moral y a las religiones. El mundo va a cambiar. Los señores saldrán debajo de la tierra si no hemos celebrado una alianza con ellos. Si no somos también señores, nos veremos entre los esclavos, entre el estiércol que servirá de abono a las nuevas ciudades. La Logia Luminosa tenía amigos en la teosofía y en los grupos de la Rosacruz. Según Jack Belding, autor de la curiosa obra Los 7 hombres de Spandau, de Karl Haushofer, perteneció a esta logia. Tendremos que hablar mucho de este y veremos cómo su paso por esta sociedad del Bril aclara algunas cosas. El lector recordará tal vez que detrás del escritor Arthur Machen descubrimos una sociedad secreta inglesa, la Golden Dawn, esta sociedad neopagana a la que ya hablamos anteriormente. Hay que tener cuidado con esta idea de la mutación de la raza. Volveremos a encontrarla en El Señor del Bigote. Y en la actualidad no está extinguida. Hay que guardarse también de la idea de los superiores desconocidos. La encontramos en todas las místicas negras de Oriente y de Occidente, habitantes subterráneos o venidos de otros planetas, gigantes semejantes a los que se dice que duermen bajo una concha de oro en las criptas tibetanas. O bien presencias informes y terroríficas según lo describía Lovecraft. Estos superiores desconocidos evocados en los ritos paganos y luciferinos, ¿existen acaso? Cuando Machen habla del mundo del mal lleno de cavernas y de habitantes crepusculares, se refiere como buen discípulo de la Golden Dawn al otro mundo, aquel en que el hombre entra en contacto con estos superiores desconocidos. Nos parece cierto que el señor del bigote compartía esta creencia, más aún que creía haber estado en contacto con estos personajes. No siendo más por el momento, los que les haya gustado el video pueden darle un like, pueden dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video, amigos.